Metaldeck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. No coincide exactamente con el día, pero en un día muy cercano a este, el 9 de junio de 1672, nació Pedro, a quien la historia conocería como Pedro el Grande, el primer emperador de todas las Rusias. Era hijo del zar Alexis y de Natalie Narishakine, y nació con un hermano, y caso único en la historia, los dos fueron zares de Rusia hasta que su hermano Iván falleció. Su hermana Sofía quería mantener el manejo de las cosas políticas, tuvo una grande influencia y claro, terminó encontrándose con el temperamento de Pedro, que era un temperamento muy duro. Pedro fue grande amante del mar y de los asuntos marinos. Aprendió a construir buques, construyó una grande armada rusa y una de sus obsesiones fue la salida de Rusia hacia los mares, especialmente por el Mar Negro. Y su obsesión también fue captar la cultura europea. Pedro fue personalmente, porque era un gran estudioso, a muchos países de Europa a hacer estudios, y llevó mucha gente, y mandó mucha gente. Quería asimilar la cultura europea para los rusos. Y fue también gran combatiente. Tuvo por primeros enemigos a los turcos, se tomó los Balcanes y tuvo una guerra muy prolongada, terrible, con Carlos XII de Suecia. Finalmente los venció. Tuvo también guerra en Ucrania. La guerra en Ucrania no es solamente asunto de ahora. Pedro, llamado el Grande, estuvo también en Ucrania. ¿Por qué lo llamaron el Grande? Por sus victorias. Por sus victorias lo pusieron Pedro el Grande. Estudioso de las más variadas artes y ciencias. Fue matemático, fue químico. ¿Qué no fue? Pedro el Grande. Y desarrolló un grande ejército. Un ejército que primero fue vencido, pero las derrotas eran como un motivo de nuevo impulso para Pedro el Grande. Volvió a construir su ejército y ese ejército le dio inmensas victorias y permitió la expansión de Rusia sobre los Balcanes, sobre Ucrania, en contra de los turcos. Pedro, llamado el Grande. ¿Qué historias para contar sobre él? Sería su obsesión conseguir salidas de Rusia por el mar, es decir, comunicar a Rusia con Europa. Era su grande obsesión. Finalmente pudo derrotar a Carlos XII de Suecia y se hizo dueño de un vasto territorio. También sobre los Balcanes, Pedro el Grande. Finalmente hizo la paz con Carlos XII y con los herederos de Carlos XII. Carlos XII murió, Pedro el Grande siguió viviendo algunos años hasta 1725. Es decir, que no murió siendo un hombre muy viejo para nuestra edad, pero muy viejo para su tiempo, y muy tenaz, y muy combativo. Finalmente tuvo grandes resistencias al interior de Rusia
de los amigos, de las tradiciones, de los amigos que no querían los cambios que introducía Pedro el Grande sobre la vida de los rusos, en la administración pública, en la conformación del ejército, en la fijación de impuestos. Era un hombre que tenía un gran sentido tributario y fijaba impuestos que no eran débiles, pero se cuidaba de la capacidad de pago que la gente tuviera. Pedro el Grande estuvo 2 veces recorriendo Europa. Fue muy amigo de Holanda, muy amigo de los Países Bajos. Fue amigo y enemigo al mismo tiempo de Inglaterra, en relaciones que van y relaciones que vienen. Pedro el Grande, una gran política exterior, una gran política administrativa, un hombre superior a su época, superior a su momento histórico. Y ese Pedro el Grande fue aceptado por los rusos. Inclusive tuvo controversias con la Iglesia Ortodoxa. Y muerto el primer pontífice ortodoxo, hizo una especie de sínodo para poner la Iglesia a su servicio, a su mandato. Pedro I el grande emperador de todas las Rusias, el hombre que lanzó a Rusia por los caminos del cambio, de la prosperidad, de la tecnificación, los caminos que copiaba celosamente de lo que estaba pasando en Europa. No era la revolución absoluta, no era un salto al vacío, era la copia de lo que hacían los grandes países europeos. Grande enemigo de los turcos, libró con ellos grandes batallas, tomó los Balcanes, estuvo en Ucrania, amplió Rusia hasta unos niveles inconcebibles para su tiempo y por eso fue declarado como el grande emperador de todas las Rusias. Moriría relativamente joven, a los 52 años de su edad, Pedro, llamado el Grande, a quien estamos recordando hoy en Historia en la Hora de la Verdad. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Asesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Asesco.